Se te puede conectar www.canal de Predicar Sea en celular Cristiano. o en computadora.com. Entérate de lo de Dios, no importando la hora. 24/7 puedes buscar cualquier detalle. Hola, buenas noches queridos hermanos, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí, Mi hermano Gabriel y el mi hermano Gabriel. y el hermano Alberto. Queremos hoy hablar un tema muy interesante. Vamos a decirle el título de la plática y luego vamos a empezar. El tema se titula Obediencia y humildad es la grandeza de un cristiano. ¿Cuántos cristianos hoy en día no se ponen en un lugar alto y se echan flores a sí mismos, criticando a otros y exaltándose? ¿Cuántos se roban el tiempo de Cristo y en el púlpito de Dios hablan palabra de hombre y expresan sentimientos propios de su carne, ignorando al Espíritu Santo que quiere dar testimonio de Jesús? Juan 15, 26 al 27. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Es que cuando el Señor está hablando, Él utiliza el medio. Amén. Y cuando nosotros dejamos que nosotros seamos el medio que el Señor va a utilizar, Amén. tenemos que tener el oído atento y ver qué es lo que está pasando dentro de nuestras vidas, porque a veces hay un problema en nosotros mismos, que vamos bien y de repente tergiversamos lo que estamos haciendo y vienen los problemas. Amén. Entonces, en nuestra vida espiritual no debe haber problema, tiene que haber un control. Correcto. ¿Qué quiere decir el Señor cuando manda al Consolador y Él es el que va a dar testimonio? Que nosotros tenemos que dejar que el testimonio del Señor en nosotros se refleje como una luz. Amén. O sea, que el testimonio que nosotros vamos a dar no va a ser testimonio de nosotros, sino el testimonio que estamos viviendo en la vida de Jesús y lo que estamos haciendo por la obra de Jesús. Amén. Amén. O sea, la obra de Jesús no es la obra mía. La obra de Jesús es lo que el Señor hizo en mi vida, cómo cambió mi vida, cómo me está guiando, cómo me está llevando y cómo estoy haciendo yo para llevar la vida de Jesús. Aleluya. Así mismo es. El Espíritu Santo nos lleva a hablar de Jesús, a dar testimonio de sus obras que aún hablan, de su obediencia, de su dependencia total de su Padre, de su amor para con el mundo, de la copa que se bebió por nosotros para darnos la vida eterna. Los que conocen a Jesús, es decir, los que tienen amistad con Él y están atentos para darle su gloria, dan testimonio de Él, guardando su palabra para ejecutarla con obras buenas y sabias. Leamos un poco sobre Samuel. Empecemos. Primera de Samuel 15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré a los que hizo Amalek a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún a los pechos, vacas, ovejas, camellos y asnos. Amén. Bueno, volviendo al tema de la obediencia. Amén. Cuando el Señor le habla a Saúl a través del profeta Samuel, Samuel sabía quién iba a ser el rey y qué iba a ser el rey y cómo iba a ser el rey. Amén. Pero el rey llegó y le pasó algo. Se creyó rey y se le subió la altivez encima, y él dejó de escuchar la voz de Jehová. Y cuando pasa eso, él hace lo que no es.
el Señor lo mandó a matar a todos, hasta así sean los que estaban de pecho. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa cuando él desobedece? Es tanta la desobediencia de Saúl que no hizo lo que tenía que hacer, pero sí había algo que él hizo, pero no lo hizo por completo. O sea, él hizo que cuando había una liga ahí entre los Amalek, entonces cuando él le dio orden salieron los que estaban ahí porque ellos ayudaron al pueblo de Israel. Exactamente. Entonces él tuvo misericordia de esa gente y salieron. Pero ¿qué pasa cuando Saúl desobedece? Ya Dios no le daba la oportunidad, no le daba el chance de que él pudiera darle una orden. O sea, Amén. ya perdió la comunión. Correcto. Cuando nosotros perdemos la comunión con el Señor, ya el Señor no nos habla como cuando estamos en comunión. Amén. Es como cuando un teléfono tiene mala recepción. Entonces hay que moverlo. Entonces el cristiano no puede esperar que lo estén moviendo. Mira, tienes que buscar de Dios. Mira, estás haciendo esto. Tienes que buscar al Señor. No. Entonces, porque todo el tiempo nos va a aparecer un Samuel. Así es, así que es. te va a ungir. Ujú. Te va a ungir, epa. Vos busca de Dios. Tienes que buscar de Dios. Dios te bendiga. O sea, tú no puedes esperar que venga alguien a arrear tu camino para que tú puedas ser un cristiano. Sí hay que hacerlo, pero no lo tomes de malas costumbres. Correcto, Entonces correcto. se basan en unas malas costumbres, una forma de vivir muy liberal. Entonces al Señor no le gusta el liberalismo. Así es. Él le gusta la libertad en ti para que tú lo busques. Amén, Él le amén. gusta la libertad en ti para hacer cosas para el beneficio de la obra del Señor. Él te da la libertad de ser libre del pecado y de la muerte, pero no que abuses Así es. y hagas lo que te provoque. Amén, amén. Entonces el Señor quiere es que tú seas un ungido todo el tiempo. Entonces el Señor cuando te va a hablar a ti, que me está escuchando, y a mí y a ti, hermano, Amén, amén. tenemos que estar atentos, porque hay algo que el Señor quiere en nosotros, una relación. ¿Cuál es la relación? La relación es que si tú te relacionas con Dios, Él no te va a hablar, Él no te va a dar lo que tú le estás pidiendo, porque si le estás pidiendo y no hay una relación, ¿cómo te va a oír el Señor si tú no estás bien con Él? Amén. Y de repente la bendición que te va a dar, tú no la vas a saber administrar y llevarla a cabo, porque te vas a poner loco. Así es. Así Te es. vas a poner loco con la bendición que te va a dar. Entonces el Señor no te da eso porque te va a perjudicar la bendición. Amén. Entonces el Señor conoce cada propósito de cada una de las personas. Hay gente que prospera en la iglesia, cuando llegan sin nada, pero vieron su obediencia y su trabajo arduo al trabajo de la obra del Señor. Amén. El Señor los bendice. Así ¿De qué es. forma? De esta manera. Si el hombre que está o la mujer que está trabajando al Señor viene de abajo, el Señor lo va a bendecir de una manera sobrenatural, porque el Señor es sobrenatural sobre Amén. todas las cosas. Y esa persona está pidiendo o no está pidiendo, porque cuando el Señor te da a ti, Él sabe lo que tú necesitas. Amén. Cuando el Señor te va a dar algo, si tú no se lo pides, Él te lo va a dar porque Él está viendo tu trabajo. Cuando tú oras por alguien, Correcto. Ajá. por una necesidad, entonces Él te va a suplir a ti la necesidad tuya. ¿Por qué? Porque Él es el que suple a uno y Él conoce tu necesidad. Si la necesidad que tú tienes, Él la conoce, Amén. lo que tú estás pidiendo por otra persona que está pasando por una situación similar o peor, el Señor va a escuchar tu oración. Amén. Amén. Porque Él escucha cuando nosotros estamos en comunión. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl desobedeció, se puso a inventar. Porque nosotros tenemos que inventar, pero para bien, no Así para es. mal. Así es. Te vas a poner a inventar porque nos vamos a ir de rumbo por ahí.
vamos a una fiesta. Pero ¿qué va a haber en esa fiesta? De repente tú no vas a hacer nada malo, pero te vas a contaminar. De repente viene un enamorado, un demonio enamorado ahí, y te va a buscar un problema y te vas a meter en un problema. Entonces no podemos andar en partes que no debemos estar. Así es. Si el Señor te dice a ti, no te vayas por ahí, no te vayas. Amén. Claramente, cuando el Señor unge a un hombre, cuando el Señor pone su gracia en un hombre, es para hacer la misión del Padre. Entonces, muchas veces iniciamos bien, iniciamos de corazón, hacemos la obra de verdad, con entendimiento de la palabra, pero muchas veces nos visita el ego, y como nosotros estamos caminando bien, la obra se vuelve fuerte. Entonces llegan momentos donde nosotros nos descuidamos, dejamos de ser atentos, y sin querer le podemos llegar a robar la gloria a Dios. Y ese es un tema donde nosotros tenemos que tener mucha precaución. Cuando Jehová te unge como rey, como discípulo, es con un objetivo, y ese objetivo se llama su voluntad. Te confía su gracia con el fin de darte la victoria en la misión encomendada de lo alto. En la misión encomendada de lo alto, pero existen requisitos. Una vez hayas recibido la gracia de Dios, que son obedecer, estar atento, doblegar tus propios razonamientos y hacerte como un niño, para cuando no puedas entender sus pensamientos, que son más altos que los nuestros, aún así podamos confiar en Él y no en nosotros mismos. Amén. Volviendo al tema de Saúl. Amén. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y tomó su copa, como estamos leyendo ahí en la parte de... Cuando nosotros recibimos al Señor, de una vez somos ungidos. Amén. Recibimos la unción de la salvación. Recibimos la unción del Señor para poder seguir adelante con lo que el Señor nos está entregando, la salvación de nuestra vida. O sea, una vez estaba en una prédica con mi pastor, escuché una clase muy importante, que cuando un ungido pierde la visión de lo que el Señor le ha impuesto, se convierte en un líder faraón. Así es. Entonces ya no hay ese paternalismo, o sea, la paternidad, que puede haber un líder paternal, que es el que está pendiente de ti, es amor, es un estilo, y que él te puede dar una forma en un momento dado para ayudarte, para sacarte de un problema. Entonces, cuando el líder se convierte en un líder faraón, ya esa parte paternal ya no es lo que el Señor ha impuesto. Entonces ya él va a ser diferente, o sea, va a ser opuesto. Cuando él ve un problema, entonces él lo llega y lo hace como autoritario, no hay amor. O sea, ¿qué pasó con Saúl? Él perdió la visión completa. De hecho, se puso tan loco que fue a consultar a una hechicera. ¿Cómo va a ser eso? Si está ungido por Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Ahí lo dice la palabra. Amén. ¿Qué vas a hacer tú con un hechicero si eso es una abominación ante la presencia de Dios? Amén. Entonces tú no puedes andar donde están las abominaciones para estar en contra de Dios, porque el que está en contra de Dios está con el diablo. Así es. Entonces tú no puedes andar en dos polos opuestos. O sea, o estás con Dios o estás con el diablo. Correcto. Entonces, Saúl empezó a caminar los dos caminos. Así hay gente en la iglesia. Hoy el domingo van a la iglesia, se consagran al Señor, y el sábado andaban por ahí. Amén. Haciendo de la suya. Así es. No, yo me quito los pecados. Eso que es un lavaplato o un baño que te bañaste y te va. No, el Señor quiere es que tú seas íntegro. Así es. Entonces, estamos hablando de la obediencia. Ahí tiene que haber obediencia, sacrificio. ¿Ah? El Señor te va a trabajar en lo más difícil. ¿Cuál es lo más difícil? Tu interior, lo que a ti te hacía sentir en el mundo bien.
Amén. Entonces, tú tienes que entender que cuando el Señor te trajo al camino de Él, Ajá. ya no es lo mismo. Así es. Porque si tú quieres recibir bendición y quieres estar bien con Dios, porque una cosa que creemos que está claro, estar con Dios es lo máximo. Así es. Pero tampoco podemos estar, espera un momentico, Dios, voy aquí. Espera un momento, Señor, voy a hacer esto. Cuando nosotros hablamos del Señor, tenemos que ser íntegros en todo. Dice, Amén. hay una palabra, y yo digo, yo no sé qué le pasa a la gente. Ujú, Dice, dice Dios sobre todas las cosas. ujú. Si es Dios sobre todas las cosas, ¿qué hacemos nosotros haciendo cosas que a Dios no le gustan? Amén. ¿No? Entonces, cuando nosotros buscamos al Señor, tenemos que estar seguros de que vamos a estar bien con el Señor. Correcto. Mejor dicho, estamos seguros con el Señor, Ujú. pero también tenemos que estar seguros de lo que nosotros queremos. Porque no podemos andar en dos caminos y transversar la palabra de Dios, porque ¿de quién van a hablar? No van a hablar de nosotros nada más, van a hablar de lo que tú eres y de lo que Dios es. Así Ay, es. ese es cristiano, y una vez el cristiano lo Ujú. señalan. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Saúl? Fue señalado. Así es. Así es. Y seguimos en la lectura. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostráis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando huían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Podemos ver a un Saúl tomando sus propias decisiones, siendo sabio en su propia opinión, y como resultado olvida el mandamiento de Jehová. Que ese es el problema que hay ahora. Vamos a llevarlo al término presente. Amén. Hay tanto con este asunto de la globalización del mundo, los programas de internet que nos llevan a cualquier cosa, o sea, las redes sociales, Así es. la gente a veces se olvida de Dios. Exactamente. Yo he visto gente que pasan todo el día sentado en una computadora, pero les cuesta ir 1 hora y media a la iglesia. Entonces, si Dios te está pidiendo, así como usted dijo que le roban el tiempo al Señor y se paran en el púlpito a hablar cosas que no está claro, Ujú. que viene de Dios sino de hombre. Exacto. Entonces ahí es donde empieza a pasar que cuando dejas de ir a la iglesia, entonces te metes, te involucras más en el mundo y si llegas del trabajo, te clavas 2 horas, 3 horas, a veces duran hasta las 12:30, 1 de la madrugada Ujú. en la computadora, pero el domingo en la mañana amanecen cansados. Amén. Amén. Entonces no van a la iglesia porque tuvieron más tiempo para la cibernética y eso, y las redes sociales, ajá. los amigos que están en otro país. Ujú. Pero para meterse con Dios hay un mil y un pretexto. Amén. Entonces, ¿dónde está la unción? Así es. Pierden la unción por completo. Pero cuando necesitas de Dios vas corriendo para allá, para el lugar íntimo. Ay, sí, Señor, Señor, necesito. Pues ahora sí necesitas del Señor. Amén. Seguimos con la lectura. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obediencia, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Samuel lo ungieron, Saúl lo ungieron para cumplir una misión de lo alto. Le dijeron exactamente qué tenía que hacer.
Dios le dijo, te voy a dar la victoria, pero mátalos a todos. Entonces Samuel hizo lo que no dijo Dios que hiciera. Saúl hizo lo que dijo Dios que no hiciera. Y automáticamente, ¿qué fue lo que le pasó a Saúl? Bueno, perdió la comunicación con Dios. Perdió la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú pierdes la comunicación con Dios, la gracia se aparta. Amén. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho a veces decir, cuando uno ve la gracia de Dios, ve la gloria de Dios. Amén. Y la gloria de Dios es lo más importante que pueda haber. Porque cuando tú estás, por ejemplo, yo soy una persona que cuando predico en mi grupo y se entregan almas, yo dije, acabo de ver la gloria de Dios. Porque no es uno, es el Señor en nosotros. Amén. A mí me dice, mira, oye, tremenda prédica. Y yo digo, no, el que predicó fue el Señor, no prediqué yo. Porque yo he preparado mis temas, me meto a estudiarme una palabra y resulta que cuando voy a predicar, predico otra cosa, ni me acuerdo qué fue lo que prediqué. Amén. Porque el Señor, uno le dice al Señor, baja, yo por ejemplo cuando voy a orar al Señor que voy a predicar, Señor, bájame a ti a la mínima expresión, Señor, quítame mi egocentrismo, Señor, quiero que tú, Señor, seas en mí, yo no soy nadie para hacer lo que tú quieras hacer a través de mí. Amén. Entonces el Señor te está dando la oportunidad de que el Señor empiece a obrar a través de usted o de uno. Aleluya. Para ganar almas, para que las almas puedan ver la luz del Señor, porque nosotros no somos reflejos, sino somos luz. A través de esa luz es que nosotros ganamos almas. Así es. Entonces cuando ellos ven, oye, esa palabra me llenó, entonces estamos haciendo lo que Dios nos mandó. Amén. ¿No? Entonces si Saúl perdió la visión, perdió todo porque él desobedeció, no cumplió a cabalidad. Cuando el Señor le manda un trabajo a una persona que ha sido fiel al Señor y lo hace a cabalidad, el Señor lo bendice. Así es. Pero así si te tras 10 veces, no, yo voy a hacer lo que yo creo que mejor es esto. Y se interpone, entonces llega un hermano, no, pero yo creo que la palabra dice esto. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no está siendo guiado por Dios, se está haciendo, como dijo usted, palabra de hombre. Entonces, la palabra de hombre no edifica. Así es. La palabra de hombre no gana alma. Amén. La palabra de Dios en el hombre no gana alma. La que gana las almas es la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros le damos la oportunidad a Dios? Es que piensa la convicción en el mundo. Amén. Jehová tenía algo preparado para Saúl, algo que él no se imaginaba, porque él mismo se sentía pequeño en fuerza y en entendimiento. Mas Jehová no necesita un gigante y mucho menos alguien inteligente, simplemente una persona dependiente de su palabra. Y todo lo que Jehová tenía para Saúl, Saúl lo desechó por no estar atento a la palabra del Señor. Cuando Dios habla, viene la persecución. Mas dice la palabra que junto con ella el Señor te da la salida. Pero tú tienes que decidir si te dejas llevar por el panorama o te dejas guiar por el Espíritu y percibir el obstáculo de una manera espiritual. Muchas veces, cuando el Señor nos da un mandato y vemos el panorama totalmente opuesto a lo que nosotros nos imaginábamos, ahí vienen las dudas. Ahí vienen las dudas. Conversaba con un siervo de Dios que tiene un taller y llegó un cliente. Él lo atendió y todo lo demás y le dijo al cliente, voy a hacerte esto, esto y esto, es tanto. Entonces cuando el cliente se fue, ahí llegó la lucha y él dijo, hey, puedo agarrar un atajo, pero posiblemente si agarro este atajo no quede bien el trabajo, pero yo quedé en algo con el cliente. Él tuvo una lucha. Luego yo vengo y le digo a él, bueno, posiblemente tú estás mirando solamente hasta aquí, pero ahora, ¿quién tú crees que te mandó ese cliente? Y él dijo, fue Dios. Y así mismito fue el Señor. Ahora, si tú haces
Si Dios te mandó ese cliente y tú haces las cosas mal para con ese cliente, entonces ¿a quién le estás quedando mal también? Adiós. Amén. Y entonces eso lo hizo recapacitar y él hizo el trabajo exactamente como dijo que lo iba a hacer. Y el cliente llegó 2 horas antes. O sea que si él hubiese hecho lo que no tenía que hacer, lo hubiesen visto. Entonces, así es que nosotros tenemos que hacer. O sea, todo en nuestra vida secular, cuando nosotros somos cristianos, el Señor es el que manda. Entonces, nada es una casualidad para nosotros los cristianos. Siempre puede ser una prueba para que nosotros crezcamos en gracia. Bueno, cuando el Señor empieza a hablarle a las personas en su vida secular, hay un problemita que siempre tenemos que enfrentar y por falta de conocimiento a veces erramos en duda. Amén. Entonces, dice que cuando nosotros trabajamos, tenemos la capacidad de servirle a Dios, que tomamos decisiones de aceptar al Señor. Amén. Cuando tú estás, ya tú tienes que ir contra la corriente. Así es. O sea, ya tú no estás en la corriente normal, sino todo lo que te está pasando es diferente a lo que te tiene que pasar. Amén. Entonces, sabemos que si vamos contra la corriente, porque si a nosotros nos dicen no es así, yo digo, sí es así, porque Dios dice que es así. Amén. Y si Dios dice que tenemos que ir sobre la corriente, yo te lo digo porque hay gente que, por ejemplo, van al médico Ajá. y le diagnostican una enfermedad y ya está terminal, pues. Amén. Entonces llegan y le dicen al paciente, mire, ya está listo, te tiene que buscar arreglar sus cosas porque le quedan 3 meses de vida. Amén. Pero si la persona tiene el conocimiento de Dios, yo le digo, en el nombre de Jesús, yo no creo eso, Así es. porque el que está en mí es más grande que el que está en el mundo. Amén. Entonces yo me declaro sano en el nombre de Jesús, yo no creo, porque ese es el enemigo que me está lanzando ese dado para que yo decaiga y me ponga mal. Amén. Entonces ya tú estás yendo en contra de la corriente. Entonces ya tú tienes que entender que si tú le sirves a Dios, el conocimiento que Dios te está entregando a ti es que tú estás sano. Tú vas a ser sano por la sangre de Cristo, por la llaga de Él. Entonces, si nosotros somos sanos por las llagas de Cristo y por el sacrificio que hizo el Señor en la cruz, y si el que está en nosotros y está en este templo que tenemos aquí dentro, Amén. este templo el Señor lo tiene que tener perfecto. Y yo tengo que creer que Él está en mí y no creer lo que dice la gente. Amén. O el médico, porque el médico lo puede usar el enemigo para que tú caigas. Caigas en la depresión, ay, estoy enfermo. Entonces te empieza a declarar, es que no estoy muy bien. No, yo estoy vivo. A mí me pasó una vez, me pasó una depresión fuerte. Tengo un testimonio que voy a dar por todo aquí para que la gente se dé cuenta. A mí me diagnosticaron un quiste que parecía un coliflor en el riñón. Entonces me tienes que sacártelo porque eso entonces que el doctor me dijo, no, tampoco te ponga, pero tienes que darle, tienes que sacarte eso porque eso no puede durar. Y yo caí en un estado depresivo en un día. Entonces empecé a orar al Señor. Empecé a orar al Señor de una manera. Me encerré en mi cuarto. Ajá. Y en el cuarto estaba ahí orando y decía, Señor, yo no puedo creer esto. Entonces yo estaba como reclamándole a Dios. ¿Por qué me tiene que pasar esto? Si yo te trabajo a ti, tú me tienes... No, eso no es así. Amén. Entonces yo me empecé a retractarme de lo que estaba haciendo. Entonces, el Señor por allá me dio una lucecita y me dice, acuérdate que tú eres hijo mío. Acuérdate que tú te trabajas a mí. Amén. Y tú tienes conocimiento de lo que tú estás haciendo. Acuérdate que tú diste una palabra una vez que ningún cristiano debe dejarse llevar por lo que diga el mundo, sino por lo que diga el Señor. Y siempre vamos en contra de la corriente. O sea, que si te quiere decir que te vas a morir, diciendo yo estoy viviendo. Amén. Entonces me paré del cuarto, me eché un baño y salí. Y mi esposa me dice, Gabriel, ¿te sientes bien? ¿Te sientes bien? Feliz. Y el día domingo, ya mi pastor sabía que
que me estaba pasando algo, que me mandó a buscar. Cuando yo llegué a la iglesia empecé a sentir algo en mi cuerpo, como si cuando tuviera un calor aquí, y después cuando el pastor me mandó a buscar, pasé por donde estaba el pastor, porque el pastor predica 3 prédicas en la mañana del domingo, y me mandó a buscar, dígale a Gabriel que venga. Cuando el Señor, él empezó a orar, el Señor me tocó, sentí, y me dijeron que tengo más de 1 año y medio que me pasó eso, y aquí estoy sano, tranquilo. Por la llaga de Cristo fue curado. Exacto, entonces si tú te pones a creerle al diablo, entonces el diablo te va a doblegar. Amén. Tú tienes que creerle al Señor. Así es. Y hablemos un poquito de Moisés. Número 28 al 12. Dios le habla a Moisés directamente y le da un mandato. Vamos a leer. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos, y a ella darás su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y juntaron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y dijo: les oí, ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña con su vara 2 veces, y salió mucha agua, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que le he dado. Moisés desobedeció. Jehová dijo: háblale a la peña, y él la golpeó con su vara. Y lo que más me sorprende es que de igual manera salió agua de esa peña, y no significaba que Moisés había hecho lo correcto delante de los ojos de Jehová. Esto me lleva a entender que muchas veces la gloria de Dios se derrama y se siente la unción, pero no es precisamente porque nosotros estamos caminando como Jehová dice. Bueno, Saúl desechó lo que el Señor le estaba entregando. Amén. Moisés se sobrepasó porque él creía que Dios no le estaba... Es que la gente ya se cree eso. Yo lo veo de esta manera. Moisés pensó que Dios se estaba burlando de él. Y no era así. Entonces, pero la actitud que tú debes tener es ser humilde. Amén. A Dios le encanta la humildad. En la humildad está el secreto de tener unción. Así es, así ¿Por qué? es. Porque si tú tienes humildad, eres obediente. Amén. Porque la humildad y la obediencia van juntas. Uh-huh. Si esas dos cositas no están juntas, tu altivez y tu egocentrismo no va a bajar. Amén, amén. Porque una persona obediente lee, escudriña la palabra, se nutre de ella, y entonces ella te va a enseñar. Amén, amén. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Por qué no entró él a la tierra prometida y los que estaban con él? ¿Por qué? Porque no obedecieron. ¿Y qué pasó? Él golpeó. Él tenía que ir a tocar la piedra. Tenía que hablar de la piedra. Exacto, tenía que... llegó, golpeó con la... y dio la piedra. O sea, la actitud que tú debes tener en el mundo como cristiano es que tú no puedes golpear a las personas. Amén. Tú no puedes golpear lo que el Señor te está dando. Cuando tú golpeas lo que el Señor te está dando, es porque estás desechando lo que tú tienes que recibir. Amén, amén. Porque cuando el Señor está en tu vida, tú recibes lo que el Señor te está entregando. Así es. ¿Y qué dice usted de eso, hermano? Sí, si hago una comparativa, el Señor le habló a Saúl y el Señor le habló a Moisés. Ambos desobedecieron
pero tuvieron ambos la victoria. Saúl ganó y Moisés salió agua. Pero ¿qué sucedió? Ambos tuvieron una consecuencia por no hacer lo que Dios dijo. Entonces esto me lleva a mí a entender que muchas veces cuando una persona, un pastor, un profeta está hablando la palabra de Dios y está cometiendo errores, ya la palabra te habló y dijo, oye, no te exaltes a ti mismo, oye, humíllate mejor, no te enaltezcas a ti mismo, y tú estás cometiendo esos errores y hay unción, está bien, Dios va a respaldar su palabra, pero ten cuidado porque puedes troncar el camino, puedes troncar la tierra prometida que ya Dios tiene para ti por tus malas actitudes. Voy a cotejar algo ahí. Amén. Cuando nosotros estamos en el Señor y tenemos esa parte muy bonita del Señor en nosotros. Ajá. Y por ejemplo nosotros llegamos y podemos ver que Saúl y Moisés desobedecieron, ¿verdad? Amén. Pero ahí pasa algo. Y yo se lo voy a decir a los que me están viendo, los que me están escuchando. Eso pasó bajo la ley. ¿Verdad? Bajo la ley. No te creas que porque te hayas equivocado, ya tú no puedes hacer un compromiso con el Señor de agarrar la rectitud de servir al Señor como es y escuchar su palabra, su voz. Porque ahora estamos bajo la gracia. Y como estamos bajo la gracia, que Dios es amor, y Él te perdona los pecados y los errores que cometes. Amén. Entonces, ¿por qué estamos bajo la gracia? Porque Jesucristo vino a dar la vida por nosotros. Así es. Para que hubiese una comunión, una relación con Él. Amén. Porque ¿quién es el intermediario entre Dios y el hombre? Jesucristo. ¿Y quién es el que nos está cuidando, nos está consolando? El Espíritu Santo. Así es. Que es el mismo Jesús. Amén. Lo que pasa es que la gente no cree realmente en Dios. Dice, yo creo en Dios, pero cuando lo necesitan. Amén. Pero no creen en Dios todo momento. Cuando tú crees en alguien, andas con esa persona. Yo creo en ti, hermano. Pero yo ando contigo. Correcto. Porque yo creo que tú estás predicando la palabra, estás haciendo la labor que el Señor te mandó a hacer. Amén. Entonces yo creo en lo que tú haces, porque no creo en el hombre, pero creo en la palabra que tú das. Aleluya. En la palabra que el Señor te está dando para darle a las demás personas. Entonces yo ando contigo por eso, y por eso estoy acá contigo hablando de la palabra de Dios, porque Aleluya. tenemos un solo sentido, una sola comunicación, ¿verdad? Amén. Pero no es lo contrario. ¿Me entiendes? Tenemos que estar bajo la gracia. Amén. Porque la gracia de Dios es tan grande que te perdona todo. Aleluya. Todo. Pero tienes que ir al lugar santísimo y decirle, Señor, a partir de hoy, Señor, yo no quiero ser ni como Saúl, ni como Moisés. Amén. Quiero ser íntegro contigo, no quiero golpear la piedra, no quiero desobedecer tus órdenes. Así es. Si tú me mandas a hacer algo, yo lo hago en el amor tuyo, Señor, porque tú tuviste amor para mí. Amén. Entonces tenemos que ser agradecidos, comprometidos. ¿Ah? Cuando nosotros nos comprometemos es porque agarramos la cruz. Aleluya. Y seguimos al Señor. Okay. Amén. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchas veces en un culto puede fluir la unción, la frescura de Dios, y no precisamente significa que el predicador está obrando en ese momento como Dios quiere. No significa que has hablado lo que el Espíritu de Dios te ha inspirado. Existen pequeñas acciones que detienen las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y no hablo de los errores que como humano puedes llegar a cometer, porque el que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Hablo de una acción continua mala, que por costumbre ya ves buena, o sabiendo que no está correcta, te justificas a ti mismo.
con el error del prójimo. Obviamente, al hacer lo que queremos, actuar como pensamos humanamente, involucrar nuestros sentimientos de hombre, en el momento que se le tiene que dar la honra y gloria a Dios, nos trunca el camino, nos impide seguir creciendo, porque ciertamente no estamos preparados para las cosas grandes que tiene Dios para con nosotros. Y el error de la cabeza lleva al despeñadero a todo el cuerpo. Brotó el agua de la peña, pero no entraron a la tierra prometida. O sea, cuando el Señor habló ahí que golpeó la piedra y hubo una actitud, y Dios ve la actitud de cada uno de nosotros. Amén. Una actitud no idónea. ¿En qué aspecto? No idónea en el comportamiento. Hay que tomar cuenta de eso. El comportamiento de un cristiano siempre está en tela de juicio. Y lo están viendo cómo se comporta, qué hace, cómo lo hace, y con quién anda y con quién no anda. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando tú eres un hombre recto, un hombre íntegro? La gente va a ver tu comportamiento, la actitud, porque lo que más ven de uno es allá dentro de tu casa. Ah, no, él es santo en la iglesia, pero en la casa no es. Así es. Cristiano. Así es. O en tu trabajo eres diferente. O sea, es más, yo conozco a alguien que una vez me dijo, oye, en mi trabajo hay alguien que es cristiano, pero nunca me ha dicho que es cristiano. Nunca me ha dicho que una palabra, mira, que el Señor te bendiga, que Dios me habló en la iglesia de la semana, porque él sí estaba empezando a ir a una iglesia, pero él sabía que el otro era cristiano. Y yo le hablo a la gente de mi trabajo, que fue una iglesia que me gustó, que escuché una palabra que me cambió mi vida, y empecé a buscar de Dios, y se lo digo a mis compañeros, y él nunca le ha dicho a nadie, entonces, no seas mudo. Amén. O sea, esos son cristianos mudos. Parece que le diera pena decir que son cristianos. A mí me encanta decir que yo soy cristiano, yo soy cristiano, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, amigo. Entonces, uno no puede andar escondido, o sea, uno tiene que ser cristiano en todos los aspectos. Amén. En tu casa, en el trabajo, en el carro, donde andes, tú tienes que reflejar que tú eres un hijo de Dios. Así es. Que tú eres una persona que la usa el Señor. ¿Por qué? Porque cuando el día que te toque dar testimonio, de darle una palabra a alguien, por ejemplo en el trabajo, mi hija una vez, ¿te puedo contar esto? ¿No? Sí, claro. Mi hija una vez está en la universidad y resulta que yo conozco unas personas, son cristianas y es hermana de un pastor que es amigo mío, y nos creamos juntos, se llama Rafael Justin. Y bueno, mi esposa me contó esto, no me lo había dicho mi hija, pero mi hija me lo contó después. Amén. Y entonces yo me puse un poco así como pensativo, digo yo no soy nadie para jugar a nadie. Amén. La esposa del hermano del pastor, que también son cristianos, ella tiene una actitud muy negativa en el día de la clase. Es muy autoritaria, yo soy la que mando, ¿me entiendes? Así, eso fue lo que me contó mi esposa. Yo le dije, y de verdad ya te lo dijo eso. Yo se lo preguntó a mi hija, y se lo preguntó a ella, cuéntame bien cómo es. Entonces yo me puse a analizar la actitud, porque uno tiene que buscar dirección del Señor. Amén. Y me pongo a orar y digo, Señor, ¿cómo es posible que un cristiano pueda actuar de esa manera? Entonces, y me pongo a orar, entonces el Señor me da la... Entonces yo llego y le digo a mi esposa, y llamo a mi hija, mira, esto que está pasando en allá, yo voy a hablar con el amigo mío que es pastor. Amén. Voy a hablar con Fael, que así le decimos nosotros, para que hable con ella. Porque el día que ella le diga a alguien, que ella vea a alguien ahí, de sus alumnos,
pasando por una situación difícil, esto es un testimonio para que lo sepan aquellas personas que me están oyendo y me están viendo. Tú no puedes andar haciendo lo que no eres en otro lugar. Si tú eres cristiano, te tienes que decir donde tú te comportas como cristiano. Amén. Entonces yo le digo a mi hija, mira hija, usted siga adelante, usted conoce la palabra, deje que el Señor actúe. Amén. ¿Qué pasó cuando yo le dije así a mi hija? Digo, hija, y pasa esto, el día que esa señora, esa hermana, consiga a alguien de sus alumnos con un problema y ella le diga, yo te quiero decir algo, Dios te puede, le va a decir, ¿con qué moral tiene usted para decirme eso si usted es una energúmena, una persona que ahorita que te va a decir que usted es cristiano, ¿por qué tú no cambias primero para después cambiar yo? Amén. ¿Ah? Entonces, ahora tú me vienes a decir eso. Entonces, yo se lo dije, eso fue la palabra que el Señor me puso. Entonces mi papá, ella me dice, papá, tienes razón, pero yo no soy nadie, ni tú eres nadie para juzgar a ella. Dios va a tomar carta en el asunto para que ella cambie. Amén. Ella se va a dar cuenta que su vida en la calle no está siendo idónea por lo que ella refleja en su iglesia. Así es. Así mismo debe estar su casa, desordenada su casa. O sea, son personas que tienen un desorden interno, que no saben controlarlo y no está la vida del Señor en ellos. Amén. Porque cuando tú tienes la vida del Señor en tu corazón, hermano, tú das amor. Y el Señor te da un control, una sabiduría para usarla. Amén. Entonces, lo mismo pasó con Saúl, no supieron controlar, no supieron, igualmente pasó con Moisés. Y no sé si usted ha oído hablar, o sea, en la historia de la Biblia siempre ha pasado que cuando hay desobediencia es porque no hay control. Amén, amén. Sí, el Señor siempre dice, ora por tu enemigo. Ahora, yo no entiendo cómo dos congregaciones no se puedan llevar. Si ambas son el cuerpo de Cristo, entonces muchas veces no nos vemos como el cuerpo de Cristo y viene una rivalidad porque yo quiero ser mejor que tú, porque tú quieres ser mejor que yo, pero nosotros no somos nada. En la iglesia hay más unción que la tuya. Exactamente, entonces eso nos está llevando de verdad al despeñadero. Mateo 5:44. Antes que empiece ahí, ¿qué pasa cuando esa gente piensa de esa manera? Van derecho a perder la salvación. Amén. Porque no puede haber un cuerpo por acá, una pierna por allá, un ojo por allá. Exactamente. Entonces, yo digo que tenemos que estar todos en coinonía. Una vez me dijeron, no, porque tú no puedes ir para la iglesia, se tiene que pedir permiso. Está bien, es verdad, yo voy a ir que me invitaron. Pero a veces tomamos esas cosas como autoridad de hombre. Amén. Entonces, yo digo, ¿dónde está el amor de Dios? Sí. ¿Dónde está lo que el Señor nos enseñó? Amados unos a otros. Amén. Entonces, hay una contrariedad. Entonces, dice, el que no ama a su prójimo como a sí mismo no tiene amor. Entonces, ¿dónde está el amor? Entonces, yo tengo que reflejar que si el amor de Dios está en mí, yo tengo que amar a mi hermano de la otra iglesia. Así es. Ese hermano es de la iglesia. ¿Qué es eso? Sí. Entonces, yo digo, si tenemos esa actitud, ¿cómo podemos decir que somos cristianos? Amén. ¿Cómo puedo decir que yo soy un hijo de Dios? Si todos somos un solo, cuando todos creímos en el Señor, somos todos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Si nosotros somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, ¿por qué tenemos que andar con esa rivalidad todo el tiempo? No somos enemigos, somos... Sí, exactamente. Entonces, parecemos enemigos. Entonces, si un siervo hace algo que realmente no es agradable para el Señor y no lo registra la Biblia, entonces oremos por ese siervo. Hay que llamarlo y hijo, ven acá, dale amor. Amén. Porque con amor todo se puede llevar, pero cuando tú te pones en lo contrario, lo que trae es un conflicto entre las partes de las personas, entonces te haces enemigo. Entonces la palabra de Dios no es para discutirla, no, es para estudiarla y integrarla a tu vida y crecer en ella. Correcto. Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
siempre estamos atentos para ver quién entre nosotros nos ofende o se equivoca. Cuando digo nosotros, hablamos del cuerpo de Cristo. Y cuando estas cosas acontezcan, nos dice la palabra, orad por los que nos ultrajan, pero hacemos juicio, porque siempre está en el ser humano esa rivalidad, ese ego de querer brillar más que los demás, que nos lleva a perder principios básicos y nos pasamos de la raya. Se nos olvida a qué hemos sido llamados y nos exaltamos a sí mismos. Y ese es el enemigo. Realmente a veces estamos haciendo la obra de Dios, pero hay cosas pequeñas donde el enemigo, puertas pequeñas donde el enemigo tira los dardos y muchas veces caemos. Muchas veces caemos en ese juego del enemigo. ¿Por qué? Por falta de humildad y falta de obediencia. Lo que pasa es que, amén, gloria a Dios. En este día le dije a tu pastor, él dio una palabra muy bonita y me gustó. Tremenda palabra, esa palabra y el Señor me la había puesto en mi corazón hace tiempo. Estaba hablando de la apostasía y esas cosas. Entonces me gustó la palabra muy poderosa. Y yo llego y le digo, eso que usted habló, mire, uno no puede dejar que el enemigo entre una ranurita así, porque una ranura así se convierte como un embudo. Amén. ¿Qué pasa? Que cuando usted agarra un embudo y te puede echar lo que sea y se va ahí líquido. Pero ese líquido pasa cómodo, ¿verdad? Así es el enemigo, pasa muy cómodo con una pequeña grieta. Por ahí se filtra el enemigo. ¿Qué pasa cuando tú quieres sacar el enemigo otra vez por esa misma ranura? No va a salir. Amén. ¿Por qué? Porque voltea el embudo y trata de ver si puedes vertir el líquido sin botar una gota por ese orificio que está ahí, por ese orificio. Ve si vas a ver. Así mismo se pone el enemigo de renuente para salir. Amén. Está metido ahí. Hay que tomarse una buena unción en el Señor y trabajar para poder liberar. Amén. A una iglesia. Amén. Que se le meten ese tipo de cosas que como dijimos ahora, anteriormente, que el enemigo son enemigos de las iglesias. ¿Cómo va a ser posible eso? Eso es una ranura que quedó ahí. ¿Por qué quedó esa ranura ahí, hermano? Porque el hombre ha sembrado eso. Amén. Los pastores creen que las almas son de ellos. Así es. Entonces está igual que Saúl, igual que Moisés. Tu mente se cambió lo que el Señor quiere en nosotros. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos en el Señor, tenemos que dejarnos guiar por el Señor, no por el hombre. Así es, tenemos que dejar nuestro razonamiento. Está bien, la palabra que sale de la boca del pastor, esa es una palabra. Si viene edificada, tú vas a sentir la presencia. Así es. Pero si viene de palabra de hombre, por ejemplo, esa palabra de hombre, es que la iglesia que no vaya porque esa iglesia, no, eso no es de Dios, eso no lo debe hacer un pastor. Así es. Ni nadie, ningún cristiano, ni pastor, ni líder, ni hermano que tenga en la iglesia. Ay, que ese hermano no voy porque esa es la iglesia tal. A todos hay que amarlos por el mismo. Amén. Aquellos que están equivocados en la palabra, que andan transversando la palabra, que son de otras cestas, también hay que amarlos. Amén. Hay que orar por esas personas. No apartar, ay, ese es de esta. No. Ábrele la puerta de su casa y déle palabra. Y verá que se lo va a ganar para el Señor. Amén. Porque el Señor está viendo su amor ahí, está viendo la misericordia que tú estás teniendo sobre esa persona. Amén. El Señor te la va a entregar en bandeja de plata. Así es. Y podemos ver que en este tiempo muchas personas, y nos incluimos a nosotros, Amén. A veces se nos olvida o pensamos que no es tan importante ciertos versículos bíblicos que no aplicamos en nuestras pláticas, que no aplicamos en nuestras prédicas, en nuestros sermones. Por ejemplo, Lucas 14:11, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Proverbios 29:23, el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Hubo un hombre en la historia llamado Juan el Bautista,
que no dio testimonio de sí mismo. Y que, ¿por qué no dio testimonio de sí mismo? Porque sabía a quién lo había enviado y a qué lo habían enviado, para hablar de Jesús. Nosotros, el Padre nos puso gracia, también fue para hablar de Jesús. No fue para hablar de mí, no fue para hablar de ti. Nosotros estamos aquí para dar testimonio, así como lo hizo Juan el Bautista. Nosotros, las personas que no conocen de Jesús, nosotros tenemos que llevarle la palabra para que ellos también, como nosotros, en un momento alguien nos trajo la palabra, entonces ellos también conozcan de ese Jesús, de esa persona que murió por la humanidad, de esa persona que quiere cambiar tu vida. Entonces tengamos cuidado, queridos hermanos, con qué vamos a decir, qué vamos a decir, qué vamos a hablar. No nos pasemos de la raya como Juan el Bautista. Amén. Cuando vemos la trayectoria de Juan el Bautista, Amén. y vemos que el comportamiento de Juan fue exclusivamente, él sabía que el Señor lo había mandado a él Así es. para cumplir el propósito con Jesucristo, porque él era el que tenía que bautizar a Jesús. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando Juan el Bautista se da bajo perfil? Él estaba bajo perfil, o sea, no sabían quién era. Y nosotros podemos ver que Juan no se levantó, no fue altivo, nada de esas cosas. Él fue más humilde entre todos. O sea, Amén. porque sabía que el que estaba delante de él era más que él. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que aquí el que manda es el Señor. Aleluya. No podemos pasar por encima de los parámetros que Dios te está imponiendo. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer? Nos equivocamos. Sí, sí. Vamos para otro lado, no vamos por lo que el Señor quiere. Y eso te lleva, se te corrompe todo. Pues. Se te corrompes tú mismo, corrompes a los que están al lado de ti, contaminas a todo. El Señor no quiere eso. El Señor quiere es que tú seas una persona natural. Cuando Él habla de que el humillado se es exaltado y mientras más humilde sea, mira, yo te voy a explicar esto facilito, rapidito. Amén. Cuando nosotros estamos en la iglesia y a ti te mandan para parquear el carro, el estacionamiento, a cuidar los carros allá de los hermanos que están escuchando palabras. No te pongas bravo, recíbelo con amor, porque el Señor te va a exaltar. Amén. Yo tengo experiencia una vez en mi iglesia. Mandaron un muchacho para allá, para el lugar donde estaban los carros estacionados, parqueados ahí. Y el muchacho lo tocó el Espíritu Santo allá. No, así es. Porque lo hizo con naturalidad, con amor, y iba así brillante, sirviendo. Y lo hacía con aquel ánimo tan bonito. Es que, ¿Y ahorita qué? Ahorita es pastor. amén. Es que, Entonces, el Señor, pero yo quiero, cuando llega a la iglesia, yo quiero ser líder, yo quiero ser el mejor, yo soy el que mejor predico. Y no hagas eso, no hagas alarde de ti, no hagas alarde de lo que tú haces. Una de las cosas que quería decir hace rato, se me había pasado y me llegó ahora, el Señor me lo estaba poniendo ahí. Tú tienes que eliminar el yo. Yo tengo que eliminar el yo. Yo lo hice, yo prediqué. No, amén, amén. ¿Qué dijo eso? Yo prediqué. El Señor te usó a ti para predicar. Aleluya. Ese es el concepto. El Señor cuando te diga, ay hermano, porque el enemigo llega así tan suavecito. Hermano, tremenda prédica, hermano. Entonces llega el altivez y te mete así. Sí. Sí, hermano. ¿Te gustó mi prédica? La pusiste ahí. Amén, amén. Ahí la puso. Exactamente. Porque ella dijo, le gustó mi prédica. Cuando dijo mi prédica, ya está, ya listo. Amén. Hermano, ¿le gustó la prédica que el Señor le dio? Amén. Esa es la palabra. Es que así es. Entonces, que debe ser. Tú tienes que eliminar el yo en tu vida.
en las cosas espirituales, el yo no existe. Así es. El yo no existe. No. Existe Jesús en tu vida. Amén. Nosotros debemos... ¿Qué pasó con lo que ya hablamos todavía en los principios de lo que estamos hablando de Saúl? Él se le olvidó a Dios. Amén. Entonces fue el yo a ellos. Yo voy a hacer esto porque yo creo que es así. Entonces así pasó con Moisés. Moisés, yo creo que golpeándola así es mejor. Amén. Entonces, nosotros como siervos de Dios, como vaso útil, tenemos que aprender a hablar el lenguaje de Juan el Bautista. Cuando te hacen una pregunta, exalta al Señor, que todo momento la gloria sea para Dios y que sea genuino. Nosotros debemos ir en ese fluir, ¿me entiendes? bueno, mira, cuando a él, perdón hermano, cuando a él le preguntaban, ¿tú eres el Mesías? Digo, no, el que viene después de mí. Amén. Yo no soy. Así el que viene después de mí. Entonces, no podemos haber dos personas en nosotros. Un cristiano íntegro y después un egocentrista. No puede haber. Tiene que haber el cristiano obediente. Así es. Al Señor. Así es. Y vamos a leer un poquito sobre Juan el Bautista. Juan 1, 19 al 23. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntase, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, mas declaró, no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Dijeron, pues ¿quién eres? Para que nosotros, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Quién dices de ti? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. Cuando vamos en una carretera a un lugar X, el cual no sabemos dónde queda, entonces no sabemos exactamente hacia dónde vamos. Y cuando creemos estar cerca, frenamos. Empezamos a dudar si voy a la derecha o voy a la izquierda. Y la fila atrás de ti también se detiene. Cuando espiritualmente no sabemos hacia dónde vamos, entonces frenamos y nos detenemos. Y nos detenemos en nuestra dirección y convicción. Quedamos en un desierto. Juan el Bautista, él sabía hacia dónde iba. Él sabía para qué lo habían llamado. Por eso que Juan el Bautista siempre fluyó como Dios mandaba. Juan el Bautista en ningún momento intentó decir, no, yo soy esto, yo soy el otro, este es el ministerio más fuerte. No, Juan el Bautista en todo momento habló de Jesús. Y esto que hoy nos dio el Señor es precisamente para que nosotros abramos los ojos, que Dios, el Espíritu Santo, nos quiere llevar ese fluir, a ese amor de uno para los otros, y que sabemos que el jefe del cuerpo es Jesús, no nosotros. Entonces aprendamos a hablar el lenguaje de Juan el Bautista y por favor démosle siempre la gloria y honra al Señor, que esta es la misión de nosotros los cristianos, llevar a Jesús a todas las naciones, echarnos nosotros a un lado para que el reino de los cielos crezca. Bueno, muy buena la conjetura. Amén. Mira, cuando Juan se dejó a un lado y exaltó a Jesús, ya estaba siendo entristecido. Amén. Amén. De hecho, se tomó muy en cuenta esa palabra de Juan. Y yo digo que tenemos que ser como Juan, dejarnos llevar por la presencia del Señor. Amén. Y ser más recatado, un poquito más centrado en lo que pasa es que habemos cristianos de que nos dejamos llevar por los temperamentos y no nos dejamos llevar por lo que el Señor nos está enseñando. Amén. Porque vamos a la iglesia, escuchamos una palabra y se nos mete por aquí y nos sale por acá. Y llegamos a la casa
¿Y qué predica dieron en la iglesia? No se acuerdan ni el título. Entonces, a mí me habló el Señor en una prédica que no se me olvida. Está pasando por una situación difícil y bueno, me acuerdo que se llamaba La Fe, la Esperanza y el Amor. Amén. Y toda la prédica, eso me puso a llorar. Todo lo que hablaba, cuando hablaban de la fe, yo estaba llorando. Amén. Cuando hablaban de la esperanza, también me habló el Señor, porque yo tenía la esperanza. O sea, el Señor me corroboraba en la prédica lo que yo estaba haciendo, lo que yo era y lo que estaba viviendo. Y cuando habló del amor, imagínate, Dios me ha tenido siempre en sus brazos, sus manos, me ha tenido, en los momentos que no le he sentido, yo sé que Él me ha tenido así, es lo que Él me carga en su, como tuvo a Juan, ¿verdad? Que se siente celoso, Amén. Entonces, hermano, yo les digo a ustedes en el nombre del Señor, aférrense a ser un cristiano ejemplar, no para que lo vean los hombres, ni para que el hombre lo exalte, sino el que te va a exaltar a ti es el Señor. Amén. El único que salta aquí y bendice y cambia al hombre es el Señor Jesucristo. Aleluya. El Espíritu Santo te va a consolar, te va a consolidar tu corazón, porque el Señor te tiene aquí y el Espíritu Santo está dentro de ti, limpiando esas heridas, lavando tu problema, lavando tu mente. Claro, tienes que tener una integridad con Dios en todo momento. No es en el momento que estés pasando la crisis, ni en el momento que estés bien. O sea, si saliste de la crisis y estás bien, sigue adelante con esa comunión con Dios. Amén. No la pierdas. No desenfoques como se desenfocó Moisés, como se desenfocó Saúl. Y por ahí hay otra historia que también se desenfocó, que es Sansón. Amén, amén. Se desenfocó la mirada, se puso a mirar ¿sabes quién? A Dalila, la chica hermosa. No te dejes llevar por la belleza. Esa es otra cosa. Amén. Y obviamente y sinceramente es evidente que hoy en día hemos perdido el concepto real muchas veces del cristianismo y estamos cometiendo errores porque nosotros estamos peleándonos el poder, estamos peleando la fuerza, estamos peleando la unción y nada de eso es de nosotros, eso no nos compete a nosotros. No, lo único que nosotros tenemos que hacer es siervos fieles y honestamente cuando nosotros empezamos a pelear algo que no es de nosotros porque la unción es de Dios, entonces poco a poco como cristianos nos vamos convirtiendo en unos fariseos porque los fariseos peleaban contra Jesús. Jesús hacía todo correctamente y Jesús hacía milagros, Jesús daba palabra con autoridad y los fariseos todos lo veían mal. Hoy en día eso está pasando en el mundo. Nosotros mismos los cristianos andamos criticándonos a nosotros mismos. Y cuando nosotros hacemos eso, somos pequeñitos. Somos así, ¿ves? Pequeños en el reino de los cielos. Vamos a leer un poquito sobre Juan, un hombre que se mantuvo siempre a la raya. Vamos a ver qué Jesús dijo sobre ese hombre. Mateo 11. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Por qué? Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo,
entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entonces, ¿qué me lleva a entender a esto? Cuando yo mismo quiero buscar mi fama, cuando yo mismo quiero agradarle a la gente, cuando yo quiero fama en el cristianismo, entonces hay un problema. Somos chiquitos, pero cuando tú realmente amas lo que estás haciendo y todo lo que haces lo haces con el entendimiento de la palabra y empiezas a hablar el lenguaje de la palabra, entonces tú vas a ser grande, y tarde o temprano el que te va a exaltar a ti es Jesús. No nos exaltemos a nosotros mismos, porque cuando tú te exaltas realmente no le vas a caer bien a la gente, porque es una ley. El que se exalta será humillado, exaltado, humillado. Así es. Entonces, por favor, no busquemos fama, sino hablemos de Jesús, acordémonos a qué estamos aquí y mantengámonos en la raya como lo hizo Juan el Bautista. Se te puede conectar www.canal de Predica Sea en celular Cristiano. o en computadora. Entérate de lo de Dios, no importando la hora. 24/7 puedes buscar cualquier detalle, cualquier